Una enzima es una sustancia que acelera o cataliza una reacción química. La actividad de una enzima es para acelerar. Decimos que es acelerar porque en sí una reacción sí se daría naturalmente, sin embargo, esta tardaría muchísimo tiempo en realizarse. Y aquí vemos representada en azul cómo sería una reacción si no estuviera presente esta enzima. Es como si yo quisiera empujar esta piedra para después dejarla caer y convertirla en pedacitos más pequeños. Yo necesito cierta fuerza, cierta energía de activación para poderla llevar al estado de transición y pues poder empujarla, poder convertir sustratos en producto, que es lo que buscamos. Lo que nos va a proporcionar la enzima es que esta energía de activación sea mucho menor, como ven aquí en la gráfica rosita, ¿no? Desde el complejo enzima-sustrato que ya veremos hasta el estado de transición, pues ese paso va a requerir cierta energía que va a estar dada por diferentes características en el medio. La temperatura, un pH determinado, las condiciones metabólicas y la especificidad del sustrato, especificidad. Las condiciones metabólicas, porque creo que estos dos puntos son como los más fáciles de entender. Las condiciones metabólicas se refiere a qué estado o en qué estado se encuentra nuestro cuerpo. Por ejemplo, si acabamos de comer, ah, adquirimos glucosa en la sangre, la glucosa entra a las células, esta glucosa pues se va a convertir en ATP. Tenemos ciertas condiciones que nos van a permitir el actuar de ciertas enzimas. Si esta glucosa no estuviera, pues estas enzimas tampoco actuarían, ¿ok? Las enzimas también tienen cierta especificidad por un sustrato, cierta afinidad. Entonces, estas enzimas regularmente pues se rigen por estos parámetros. Entonces, ¿cómo se conforma una enzima? Vamos acá. Holoenzima. La holoenzima se refiere, bueno, holo significa verdadero, enzima pues enzima, es la enzima verdadera, la enzima como tal. La apoenzima va a ser la parte de la enzima que no tiene el cofactor. El cofactor yo lo entiendo poniendo una analogía, como que es el ayudante del chef. La apoenzima es la que va a realizar la receta, que en este caso es convertir el sustrato en producto. La coenzima o cofactor nos va a aportar los metabolitos, las moléculas necesarias para que esta reacción se pueda dar. Los cofactores pueden ser grupos prostéticos, es decir, grupos que no son proteínas, como lo pueden ser las vitaminas, o cofactores, que son iones metales. ¿Ok? Entonces, apoenzima es la enzima sin su cofactor. Cofactor va a ser la molécula que proporcione otros metabolitos necesarios para que esta reacción se dé. Y la holoenzima va a ser la enzima verdadera. ¿Ok? Y pues también interviene el sustrato que va a ser catalizado para ser convertido pues en productos. ¿Ok? Y aquí tenemos la acción de una enzima que es la glucoquinasa que participa en la glucólisis, añadiendo un fosfato precisamente a la glucosa, va a requerir de ATP. Y vean cómo el ATP aquí formado, pues le va a aportar ese fosfato a la glucosa. Eso es lo que haría esta enzima en este caso. Veremos que hay diferentes tipos de enzimas y que estas realizan pues acciones diferentes. Aquí está la clasificación de las enzimas que se manejan pues comúnmente. Esta tabla viene del Baines. Y pues comenzaríamos viendo las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas, pues como su nombre lo delata, se encargan de oxidar el sustrato o reducirlo. Oxidar es añadir átomos de oxígeno
o también quitar hidrógenos o electrones, también es una forma de decirlo. Y reducir es añadir hidrógenos o quitar oxígenos, ¿ok? A eso se refiere óxido reductasa, ¿no? Esto es lo que hacen estas enzimas. Las transferasas lo que van a hacer es trasladar un grupo funcional a otra molécula. Ejemplos en el cuerpo, pues va a ser la exocinasa que también participa en la glucólisis. La exocinasa lo que hace es igual que la glucoquinasa, que es tomar un fosfato del ATP y ponerlo a la glucosa. Entonces estamos transfiriendo como un grupo funcional. El fosfato se va ahora a la glucosa. Las hidrolasas, por su parte, añaden agua. ¿Para qué? Pues para que se dé cierta reacción, ¿no? Las liasas se encargan de romper enlaces entre moléculas. Liasas yo los relaciono pues como con lío, como que se pelean, se separan. Se separan, un sustrato se separa en dos productos, en tres, como lo quieran ver. Las isomerasas lo que hacen es precisamente una molécula, pues pueden cambiar su modificación estructural. No añaden, no quitan, sino solamente cambian pues su estructura. Las ligasas pues se encargan, contrario de las liasas, a unir elementos. Un ejemplo muy común, no sé si lo han escuchado, es precisamente la que viene aquí, la ADN ligasa. La ADN ligasa participa en la replicación del ADN, que si no lo han visto ya lo verán, pero el chiste es que se encarga de juntar pequeños fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki en el ADN precisamente. Entonces juntan las ligasas. Ya estaríamos viendo la cinética enzimática. Este modelo fue desarrollado por el señor Michaelis y la señora Mendin, que dijeron que una enzima se conforma de bueno, el proceso de una enzima se conforma de tres estadios. El complejo enzima-sustrato quizá es como el más importante, pero antes de eso participa la enzima más el sustrato, la molécula que queremos cambiar de conformación. El complejo enzima-sustrato, que es cuando ya se une esta enzima con el sustrato, y el resultado, el enzima producto, la enzima como tal, ya habiendo realizado su tarea, convirtiendo este sustrato pues en producto. He visto que se pone que el enzima más sustrato y el complejo enzima sustrato es reversible. Es decir, esta enzima inclusive puede soltar este sustrato y no convertirlo en producto. ¿Ok? Por eso está así como la flechita para ambos lados. Es importante mencionar que en el complejo enzima sustrato existen dos modelos interesantes. Cómo se acopla el sustrato a la enzima. Puede ser por llave cerradura, cuando la enzima ya tiene esta forma del sustrato, pues para que embone correctamente. Y el modelo de encaje inducido, que nos dice que la enzima se va a acoplar precisamente a la forma que tenga el sustrato. Y aquí están, pues aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no? Como el sustrato en el modelo llave cerradura simplemente se acopla porque la enzima ya tiene esta conformación. Y en el de encaje inducido, pues vemos como esta parte de la enzima se acopla a lo que viene siendo el sustrato. Hay que mencionar que el sustrato se va a unir al sitio activo de la enzima. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda que tengan? Todo bien. Ok. Ahora, el señor Michaelis y la señora Menten desarrollaron una fórmula que nos va a indicar cómo actúa esta enzima. ¿Qué tan rápido convierte?
un sustrato en producto. Tenemos este concepto que es el de constante catalítica. Simplemente se define como las moléculas de sustrato que son convertidas en producto en cierta unidad de tiempo. ¿Ok? Simplemente hay que entenderlo para saber cómo actúan estas enzimas y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Esta fórmula se puede plasmar en una gráfica, la gráfica de Michaelis y Mentin. ¿Y qué tenemos de importante aquí? Cuando una enzima trabaja convirtiendo sustrato en producto, siempre se va a saturar. Es decir, aquí voy a dibujar. Tenemos a varias enzimas, ¿no? Y producto, sustrato, quiero decir. El sustrato, pues se va a unir al sitio activo, ¿no? En lo que esta enzima convierte este sustrato en producto, pues más producto va a haber en el medio. Sin embargo, como esta enzima ya está trabajando, no puede convertir más producto de lo que está trabajando. Es decir, se está saturando de sustrato. Y está representado por una asíntota. Por ejemplo, nosotros estamos añadiendo más sustrato a la enzima, pues la enzima ya no puede convertir más ese sustrato. Por más sustrato que yo añada, no vaya a tener una mayor velocidad. ¿Ok? A eso decimos velocidad máxima, así lo llamamos. Y el concepto de Km es un concepto que lo manejan mucho en bioquímica, que quiere decir la cantidad de sustrato a la mitad de la velocidad máxima de una enzima. Y esto regularmente significa qué tan afín tiene esa enzima por ese sustrato. Y aquí lo hemos representado con dos enzimas diferentes que realizan el mismo proceso, la glucoquinasa y la exocinasa, dos enzimas que participan en la glucólisis, realizan el mismo proceso de añadirle a la glucosa un fosfato. Sin embargo, la glucoquinasa se utiliza en mucho menos tejidos. Y aquí podemos ver, pues, cómo actúa cada una. Observen que necesito yo menos cantidad de sustrato para saturar a la exocinasa para que esta enzima trabaje a su velocidad máxima. Y aquí pues lo vemos representado en las cantidades, ¿no? El Km de la exocinasa representa 0.2 milismoles por litro y el Km de la glucoquinasa es de 10. Todo esto quiere decir que entre menor sea el Km de una enzima, mayor es su afinidad. Es inversamente proporcional. Lo vuelvo a repetir. Entre mayor sea el Km, si es más alto, pues va a ser menos afín. Si el Km es más bajo, la enzima va a tener una mayor afinidad por este sustrato. También lo de la velocidad máxima, pues nos indica que entre menor sea el Km, va a tardar menor tiempo en llegar a su velocidad máxima. En este caso, no es inversamente proporcional. ¿Ok? Hay que mencionar que dos científicos, Limbauer y Pork, dijeron que era muy complicado trabajar, perdón, con la gráfica de Michaelis y Mentin. Entonces lo que hicieron era sacarle la inversa a esta fórmula para obtener una gráfica lineal y mucho más sencillo representar pues estos datos. Observemos que el Km está en el eje de las X y la velocidad máxima choca con el eje de las Y. Como estamos hablando de que pues se le sacó la inversa, acá también vamos a tener la inversa del sustrato y acá también vamos a tener que pues la gráfica de Leinbauer y Borg nos va a servir para interpretar mejor estos mecanismos de inhibición. Y existen tres: competitivos, no competitivos y acompetitivos.
pues los usan los fármacos, ¿no? Para inhibir ciertos procesos que no queremos que estén sucediendo. Vamos a ver uno por uno. La inhibición competitiva nos dice que el inhibidor va a tener una conformación similar a la del sustrato. Esta imagen me gusta mucho, es una tomada del libro Baines. Vean cómo el sustrato pues se parece al inhibidor. Precisamente estos dos van a competir por agarrar el lugar del sitio activo. Es como en un estacionamiento. El carro que llegue primero pues va a tener ese lugar. Así funciona la inhibición de tipo competitivo. Lo que va a pasar en la gráfica es que el Km va a desplazarse. Es decir, cuando actúa ya un inhibidor competitivo, el Km de la enzima va a aumentar. Aquí tenemos la representación de ambas gráficas, con inhibidor y sin inhibidor. Observen que cuando no está presente el inhibidor, el Km está, pues, es menor. Si el inhibidor actúa, el Km se va a desplazar, ¿ok? Puse dos ejemplos. Primero, la enzima como tal acá abajo. ¿Cómo actúa normalmente? Tiene dos sustratos y los combina para formar el producto. Si el inhibidor actúa, pues no va a dejar que el sustrato B llegue a formar ese producto. Y vean cómo tiene la conformación similar a la del sustrato B. Así básicamente funciona la inhibición competitiva. ¿Qué es importante destacar de aquí? Uno, el inhibidor tiene una forma, una conformación similar a la del sustrato. Dos, va a desplazar el Km, va a haber un cambio en el Km, va a aumentar este Km. Por consiguiente, la afinidad de la enzima por el sustrato pues va a disminuir, ¿ok? Recordemos que era inversamente proporcional. Y pues aquí otro ejemplo, ¿no? Más de lo mismo, como el inhibidor tiene una conformación similar a la del sustrato y pues este ya no puede entrar. De igual forma, si el sustrato gana el sitio activo, pues el inhibidor no puede actuar, ¿va? Entonces, ya estaríamos viendo lo que viene siendo la inhibición no competitiva. Como su nombre lo dice, pues no va a competir. ¿Qué va a hacer entonces el inhibidor? El inhibidor se va a unir a la enzima en otro lado, en otro lugar que no es el sitio activo, cambiando la conformación del sitio activo, impidiendo la unión de la enzima con el sustrato. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en la gráfica? Como ven, la Km no va a disminuir, sin embargo, va a haber un cambio en la velocidad máxima. Lo pueden ver de esta forma. En la inhibición competitiva, el inhibidor va a contrarrestar al sustrato. Por consiguiente, cambia la afinidad. En la inhibición no competitiva, el inhibidor va a ir contra la enzima. Por consiguiente, pues cambia la velocidad máxima. Espero que sí hayan entendido esta relación, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en la inhibición no competitiva. A manera de resumen que hay que entender, se produce un cambio en la velocidad máxima, reduciéndola. El inhibidor se une a otro sitio, a otro lado de la enzima que no es el sitio activo, cambiando su conformación para que el sustrato no se pueda unir a la enzima. Entonces, ya estaríamos viendo a la competitiva. Esta también se le conoce como inhibición mixta, ya veremos por qué. Lo que pasa aquí es que el inhibidor se une en un lugar que no es el sitio activo, ¿ok? Sin embargo, este impide la conversión del sustrato a producto. El sustrato sí se puede unir a la enzima, sin embargo, este inhibidor competitivo no deja que el sustrato se convierta en producto. Por consiguiente, si este inhibidor A competitivo influye en la enzima
y también influye en el sustrato, la gráfica se va a desplazar disminuyendo, perdón, aumentando su Km, porque estamos hablando de que es la inversa, recuerden, y también disminuyendo su velocidad de la enzima, ¿ok? Por eso también decimos que es una inhibición mixta, actúa en ambos puntos, tanto en la afinidad como en la velocidad, ¿va? Ya estaríamos viendo pues la regulación alostérica. La regulación alostérica o un activador alostérico se define como aquella molécula, sustancia, que es necesaria para que la formación de producto se lleve a cabo, para que la enzima pueda ser activada y por consiguiente actuar. El activador alostérico se une en un sitio que nombramos sitio alostérico, originales, ¿no? Cuando se une este activador alostérico, cambia la conformación del sitio activo para que el sustrato se pueda unir a la enzima y por consiguiente ser convertido a producto. También existen inhibidores, fármacos que actúan en estas enzimas que cambian la conformación para que el sustrato pues no se pueda unir. Ok, esto es lo que viene siendo la regulación alostérica. Acá tenemos Ajá. Acá tenemos pues algunas características de lo que viene siendo la regulación alostérica. En una gráfica se representan con curvas sigmoideas. Esto es porque si está el activador alostérico pues puede cambiar, puede tener cambios tanto en la velocidad como en la afinidad. Se unen en el sitio alostérico. También son llamadas las enzimas claves, las enzimas alostéricas son llamadas enzimas clave o semáforos porque se encargan de regular ciertos procesos metabólicos y si esta enzima o el sustrato alostérico, veremos ahorita que la regulación alostérica no solo está dada por una enzima, sino también por un sustrato, una molécula, etcétera. Pues si esta no está presente, esta reacción no se puede dar a cabo, no se puede llevar a cabo, ¿ok? Y pues el homotrópico y heterotrópico, que creo que está en la siguiente, sí, ahorita lo veremos, pero hay que ver esto, ¿no? Esta es una enzima. Acá tenemos pues el regulador alostérico que actúa, cambia la conformación del sitio activo y por fin el sustrato se puede unir a la enzima, pues para convertirla a producto. Si actúa un inhibidor, no va a tener una conformación, no va a poderse unir el sustrato con la enzima, no se puede llevar a cabo. Ahí. Y ahora ya estaríamos viendo lo que viene siendo pues los conceptos de homotrópico y heterotrópico, que son los tipos de regulación. Tenemos que la regulación homotrópica es cuando el mismo sustrato es quien cambia la conformación de la enzima. Y esta puede ser, como dice aquí, concertado o secuencial. Cuando decimos que es concertado es porque el mismo sustrato cambia la conformación de todas las enzimas. Si está presente, pues poco sustrato, la enzima se va a activar, ¿ok? Y pues aquí está muy bien representada en esta imagen. Y el modelo secuencial es que va a ir activando a las enzimas pues que en sí ya se haya unido este sustrato. Entonces, quedémonos con que la regulación alostérica homotrópica es aquella en la que el sustrato es quien activa la enzima. En la heterotrópica no necesitamos de un efector, así lo maneja el Bayes. Nos dice que este efector va a cambiar la conformación de la enzima, pues para que por fin se pueda añadir el sustrato. Y como sabemos, puede ser por un inhibidor, se puede inhibir, pues en este caso ya sería una regulación alostérica heterotrópica, impidiendo la unión del sustrato con la enzima. Pueden seguir nuestras redes sociales, nos apoyarían mucho.